Porque el racismo del blanco contra el negro es abominable, pero el racismo del negro contra el blanco es bueno. Antes se creía que era mito, pero ya se sabe que es realidad, que es real, que se zombifica a la gente. ¿Cómo ese haitiano sin problema alguno puede quitarle la vida? La gente comete acciones en función de un trance y ellos dicen que se le montó un caballo porque se gradúan de medicina y se quedan ejerciendo aquí desplazando a los dominicanos. En esa definición de si nos anexamos a Haití o utilizamos una moneda común, que se han hecho estudios para utilizar una moneda común. ¿Quién los ha hecho? Damaso Adames es un dominicano profesional con múltiples profesiones, pero eso no le impide sacar tiempo para reflexionar y saber cómo están las cosas en su país. Y hoy nos vienes a hablar de algo que tú has llamado, Damaso, Geoingeniería social. Geoingeniería social. Sí. Pero eso tiene que ver específicamente con nuestros vecinos. Tiene que ver con la circunstancia en que nuestro país se encuentra en la posverdad, en la globalización. Tiene que ver con nuestros vecinos, tiene que ver con el entorno internacional y tiene que ver con las clases dominantes nuestras. Sería bueno entonces que tú definas rápidamente, de cara a la audiencia, qué es la geoingeniería social. Mira, a nuestra sociedad se le está practicando un cambio de chip. Es lo que algunos dirían que es una lobotomía o trepanación social. Yo tenía un tiempecito sin escuchar la frase trepanación. Exacto. Se pretende cambiar lo que somos. El término geoingeniería se utiliza básicamente para lo que tiene que ver con la manipulación del clima, lo que tiene que ver con los chemtrails, lo que tiene que ver con el HAARP, lo que tiene que ver con una serie de cosas que es manipulación del hombre del clima y del calentamiento global y del mundo. Yo aplico geoingeniería social porque a los dominicanos desde hace un tiempo hay en curso varias operaciones. Y cuando digo desde hace un tiempo, se nota más a partir del año 1996. Esa operación tiene básicamente 3 etapas. La primera es un ataque a lo cultural, a los usos y costumbres, es un ataque a lo cognitivo de los dominicanos en sentido general. Hay un segundo frente, por decirlo así, que es el ataque a lo legal, y hay un tercer frente para esquematizarlo, y hay un tercer frente que se refiere a el facto. Vamos. Facto se está haciendo desde hace un tiempo. Defíneme 2 cosas. Sí. ¿Cómo sería dentro de esta estrategia un ataque cognitivo y cuál sería la maniobra en el ámbito legal? Pero vámonos con lo cognitivo. Como es una operación compleja, yo diría que yo tenga conocimiento y por lo que haya visto o leído, no veo nada parecido en ningún otro lugar. El ataque a lo cognitivo es un ataque a la conciencia y a las emociones del dominicano. Se cambia nuestra historia, se pretende confundir nuestra identidad, se manipula nuestra cultura, se reescribe la historia, como dice Milán Kundera, y se hacen una serie de cosas para agarrar en el cambio generacional a la generación que viene y cambiarle la mentalidad con relación a la generación existente. Eso es básicamente lo que uno puede definir al respecto. Se hace marketing. Por ejemplo, en el pasado tú no veías marketing específicamente hacia las personas de nuestro color. Mulatos, mestizos, tú y yo somos el 75, el 70% de la población dominicana. Pero donde quiera que tú llegas y donde quiera que se coloca tu foto, un dominicano sabe que ese es un dominicano. Ajá.
Aquí no. Si tú observas, ya se ha disimulado un poco, pero en años anteriores, todo el marketing que se hacía era un marketing de personas de unas características fenotípicas, que no correspondían al dominicano. ¿Por qué? Porque el dominicano es una mezcla de mezclas. Nosotros tenemos en el aspecto étnico una mezcla, primero, de 3 razas diferentes, de 3 etnias diferentes, y segundo, el español, exacto, el africano, exacto, y el indio. Y el aborigen, exactamente. Pero esa es una mezcla que no es de 50 años ni de 100 años, es una mezcla de más de 500 años, donde además se ha reforzado con otras etnias. Nosotros tenemos aquí hindú, nosotros tenemos aquí árabe, nosotros tenemos aquí judío, nosotros tenemos aquí otras mezclas, lo que hace que el dominicano, aunque se identifique entre sí, pero cuando tú observas muchas partes del mundo, la población, tú te das cuenta que hay dominicanos que tienen parecido con esa población, y es por las mezclas que tenemos. Entonces, en una visión afrocentrista, se nos quiere inculcar que nosotros somos negros. También eso tiene que ver con desconocimiento de la historia y con la visión afrocéntrica que tiene Haití y Estados Unidos. Bueno, es muy revelador porque cuando hablamos de una visión afrocéntrica, se llega allí a través o de la mano del discurso de la discriminación étnica de cara a quienes vienen de África. Pero cuando tú entonces abrazas el afrocentrismo, para tú sostenerlo, tienes que comenzar a discriminar. Tienes que comenzar a excluir otras etnias y por lo tanto el afrocentrismo se convierte en lo que pretende combatir, que es la exclusión y la discriminación. Pero para hacerlo, tienes entonces tú que excluir y discriminar. Sí, porque entonces se llega a lo que yo llamo el racismo bueno. Porque el racismo del blanco contra el negro es abominable, pero el racismo del negro contra el blanco es bueno. Es y eso venganza, es lo que está de es moda. justicia. ¿Eh? Es venganza, es justicia. Exacto. En parte viene por una serie de teóricos e intelectuales dominicanos y de otros lugares. Los Frantz Fanon del mundo les llamo yo. Exacto. Que han estudiado en Estados Unidos sobre todo, y vienen con la configuración mental de la sociedad norteamericana a una sociedad como esta. Cuando en 1899 muere Lillis siendo 4 veces presidente, creo que es. Sin embargo, en Estados Unidos, la ley que permite el matrimonio interracial se pasa, ¿tú sabes en qué año? 1967. Lillis, que había sido 4 veces presidente, ya tenía 68 años de muerto. Entonces, esa visión... Tú dices eso porque Lillis era de... Exacto. Explícaselo a la audiencia. Lillis era negro, pero además tenía descendientes que venían directamente desde el lado oeste de la isla. Su papá, apellido Dassá, no recuerdo bien ahora, nació en Haití. Nació en Haití ya habiéndose constituido Haití. Porque algunas veces tendemos a llamar Haití a lo que era Saint-Domingue, la colonia francesa en la isla, donde había negros, pero quienes estaban en el poder eran los franceses. Entonces, ya Lillis, que era descendiente de haitianos, había sido 4 veces presidente de la República. Entonces, esta es una sociedad inclusiva. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ese ataque a lo cognitivo de la población dominicana es una estrategia para que la población no se defienda. Es una de las bases de la guerra híbrida. Es acosarte de forma tal, psicológicamente, que tú no te defiendas, que tú no luches. Y en eso se ha estado trabajando inclementemente a través de las acusaciones que vienen de
organismos internacionales, a través de las ONG internacionales y a través de los agentes pagados que tienen aquí en el país para empujar esa visión y fomentar esa situación. Cuando dices agentes pagados, ¿en qué ámbitos se tienen esos agentes a sueldo? En todos. No, pero cita unos cuantos. Sí, en todos los ámbitos. Mira, tenemos gente en el entretenimiento. Importante el entretenimiento. Subráyalo porque el entretenimiento ocupa un papel fundamental en esta operación porque lo que se busca es distraer la población dominicana, confundirla en su identidad y distraerla. Tenemos en el aspecto político líderes políticos que propugnan abiertamente o veladamente por esta situación. Pero tenemos también actuantes de la llamada sociedad civil. Gente que recibe miles de millones de pesos para fomentar esta visión. Hay que decir que esa visión afrocentrista y que pretende arrinconarnos no viene sola, viene acompañada de otras hermanas como son el aborto, por ejemplo. Esa es una de las hermanas de este tema, porque la demografía es lo que crea la nación. Sí, ciertamente. Si tu nación desaparece, ¿verdad? Entonces ya lo que va a existir es otra cosa, pero no tu nación. Y viene también otros elementos, como te decía, de distracción, y viene, por ejemplo, situaciones como el calentamiento global. El calentamiento global siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se maneja con fines políticos. Pero no entremos por ahí porque entonces vamos a perder los 3 puntos que quiero recalcar. Bueno, hablabas también de la parte legal. Sí. ¿Cómo sería un ataque legal? Bueno, los ataques, antes de entrar en lo legal, yo quiero seguir en el aspecto cultural para que tú veas cómo se trata de confundir una cosa y la otra. El señor, aprendí con mi amigo y maestro Federico Enrique Grateró. ¿Trabajaste con Federico? No trabajé con él, pero era mi amigo, una persona que continuamente nos veíamos, hablábamos de sus libros. Sí, yo trabajé con él. Yo le hacía, de mis primeros trabajos en los medios de comunicación, sí, fue dirigirle el programa en piso que él hacía con José Israel Cuello. Sí. Aparte y punto, me parece que se llamaba, en Teleradio América. Sí. Por allá, por el año 2000. Programas que son completamente didácticos. Tú buscas esos programas y sobre todo otros que él hizo como sobre el tapete con Enerio Rodríguez y otras personas, donde tú lo pones hoy y tú aprendes muchísimo. Bueno, con Federico yo aprendí y encontré a León François Hoffman. Ese señor era un profesor emérito de la Universidad de Princeton y se dedicó a estudiar Haití. Él llegó a la conclusión que la identidad haitiana se basa sobre 3 elementos. Sobre el racismo, una sociedad que se erigió como sociedad sobre el racismo, el aspecto de su idioma, el creol, es un idioma que ellos lo entienden que es un arma de guerra, pero es porque nadie más lo habla. Sí, casi nadie más lo habla, pero es un problema. Ellos lo ven como una fortaleza cuando realmente es una debilidad porque no es un idioma vehicular. No es un idioma en el que tú haces ciencia, en el que tú lees ciencia, en el que tú practicas ciencia. No es un idioma potable en términos epistémicos. Exacto. Lo que se llama en el aspecto de la lengua vehicular. Y el tercer problema, o mejor dicho, la tercera pata de la identidad haitiana es el vudú. El vudú tiene... Racismo, creol y vudú. Exacto. El vudú tiene 3 componentes que son desastrosos para esa sociedad. Adelante, ¿cuáles son? Primero es un rito animista. Animista significa que creen muchas deidades diferentes. No es una religión dual, como es, por ejemplo, el cristianismo, y como son la mayoría de las religiones, por lo menos las que yo conozco,
que tiene un bien y tiene un mal. El vudú no funciona así. El vudú tiene una serie de herramientas y en función de tus objetivos, tú acudes a una o acudes a otra. De hecho, el vudú se divide en vudú radá y vudú petró. El vudú radá es el de la convivencia normal. Pero cuando tú quieres cometer un acto, digamos, de fuerza, tú quieres hacer un atraco, tú quieres llevarte a una mujer que no te quiere, tú quieres zombificar a una persona. Un acto de coerción. Exacto. Entonces tú acudes a los elementos del petró. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos a quienes... Entonces, eso genera en el vudú, primero es animista, segundo genera una tara ética de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano crece entendiendo que todo es posible. Cuando la mayoría de las religiones te dividen, te dicen, no, mira, esto no se puede, esto es malo y esto es bueno. Y te da reglas para lo bueno y rechaza lo inadecuado, o lo correcto o lo incorrecto. Es por eso quizás entonces que podemos ver a un haitiano que en aras de despojar a un congénere, por ejemplo, de un saco de arroz, de carne, de comida, en una situación delicada, usted ve o tú ves cómo ese haitiano sin problema alguno puede quitarle la vida a ese prójimo, como vieron muchos dominicanos que fueron a llevar comida a Haití y se encontraron con algo tan execrable como que veían que fulano tiene un saco de arroz, fulano tiene el aceite, la sardina, y otro haitiano le volaba arriba dispuesto a quitarle la vida con tal de arrebatarle eso. Si tú me dices a mí que el vudú carece de un elemento ético porque al mismo tiempo, o porque fruto de que no es una religión que tiene lo que se conoce como el dualismo de lo bueno y lo malo, por lo tanto carece de formación ética, entonces ya yo podría comprender por qué a un haitiano le es tan fácil producirle daño a otro haitiano. Exactamente. Esa es la situación. El tercer elemento que tiene el vudú es que es impersonalizante. A ver, explícanos eso. Porque la gente no comete acciones en función de sí mismo. La gente comete acciones en función de un trance y ellos dicen que se le montó un caballo. Ok. Entonces, no fui yo que lo hizo. Fue el ser que me poseyó. De hecho, en Haití, a través del tiempo, antes se creía que era mito, pero ya se sabe que es realidad, que es real, que se zombifica a la gente. Porque tomando una enzima de la escama de un pez, te llevan a las personas a un trance y lo esclavizan en la voluntad. Entonces, tú tienes una religión que éticamente tara a las personas y por eso esa persona puede tener un comportamiento sencillamente impredecible. Mira, en mi criterio te diría que no podríamos hablar del vudú estrictamente como una religión precisamente por lo que tú acabas de decir. Una religión tiene un aspecto fundacional y es precisamente darle un norte al ser humano en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Una religión también tiene un proceso de racionalización interno, contrario a lo que nos venden muchos, si se quiere, fanáticos de la ciencia o del conocimiento científico. Hay un proceso racional dentro de las religiones que conocemos. Me refiero al judaísmo, me refiero al cristianismo, al islam,
Porque para tú pasar del politeísmo al monoteísmo, tiene que darse un proceso interno en quienes abrazan esa nueva cosmovisión teológica. Espérate, ya no son tantos dioses, ahora es solamente uno, pero ¿por qué yo voy a descartar la realidad de todos estos dioses y me voy básicamente a abrazar a este nuevo paradigma? Para tú dar el crossover, el paso del politeísmo al monoteísmo, hay un proceso racional que sin duda históricamente dio nuestra civilización. O sea, que el elemento del bien y del mal no esté en el vudú y que el elemento de lo racional, que tú acabas de decir que es una religión que es impersonalizante. Pero fíjate cómo también ese proceso de, yo les diría, despersonalizar, también es racional, también es ético, también es moral. Porque en el momento que yo lo despersonalizo, yo estoy dando la espalda al proceso racional que me lleva a justificar para mí y para los demás por qué yo hice eso. Bueno, lo que tú dices puede tener una lógica, pero ocurre que el ser que es poseído no tiene conciencia de lo que ha hecho. O por lo menos, según él, o por lo menos tiene la excusa. Hay algo que es importante y que yo no quiero que nos perdamos en los detalles. O sea, ya yo te he deslindado de alguna forma más o menos lo que es el etos haitiano. Vamos al etos dominicano. El etos dominicano, nosotros tenemos una cultura occidental mezclada también, porque tenemos mezclas de indigenismo, tenemos mezclas de otras culturas. Fantástico. Pero nosotros básicamente somos cristianos, cultura cristiana. Nosotros utilizamos la filosofía griega y el derecho romano. O sea, nosotros somos una cultura que se basa en lo racional. Pero ¿qué ocurre? Desde hace un tiempo para acá, nuestra cultura se ha volatilizado y no le está llegando a los jóvenes de relevo. Y eso se ha hecho de una forma expresa. ¿Cómo le llega? ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de usos, costumbres y rasgos que identifican una población, que puede ser o no una nación. Vamos a dejarlo hasta ahí para no profundizar más. Pero ¿qué pasa? Entre esos elementos hay aspectos que son nodales, como es la religión, como es la gastronomía y como es el idioma. ¿Cómo le llega la cultura a las personas? La cultura le llega de tres formas. O sea, esa cultura llega a través de la escuela y la universidad. Esa es la manera formal. Por eso es que el amigo Manuel Núñez dice que la escuela es la fábrica de ciudadanos. Y es muy real, porque en la escuela es que se le enseña a las personas de una manera organizada, sistemática, lo que es su país, lo que es su cultura y cuál es su rol dentro de esa sociedad. Pero esa cultura le llega de una manera no formal, que es a través del hogar. Pero también le llega por una tercera vía, que es la manera informal. ¿Cuál es la manera informal? Son estas vías: los medios de comunicación, la prensa, la televisión, la calle. Esa es la manera no formal. Si tú haces un análisis de los tres elementos, lo formal, lo informal y lo no formal, tú te das cuenta que hay una intención de diluir lo que es la cultura dominicana. Hasta hace poco un ministro de Cultura cerró las últimas escuelas que habían de merengue. Sin embargo, la ministra anterior estaba abriendo escuelas de gagá. Vamos a ver. Esto es interesante. Y vamos a poner nombre y apellido. Sí. Tú estás diciendo que Milagros Germán, que es una persona a la que conozco, un gran ser humano, estaba abriendo escuelas de gagá. Sí. Dices tú. Sí, no, digo yo no, salió en la prensa. No. Salió en la prensa. Eso alguna explicación tendrá.
Y dices entonces ahora que Robertico, que a quien no conozco. No me refiero a esta gestión. No me refiero a esta gestión. Tú dices que Carmen Heredia, que era la que estaba antes de Milagros, estaba abriendo escuelas de merengue. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.